Existen diferentes métodos para encontrar la factorización a algunas expresiones algebraicas. En este caso, tenemos una factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. Hay que acordarnos que esta es la forma que tiene la expresión algebraica de la que hay que sacar una factorización. Acordémonos que una factorización es una descomposición de factores que se representa o que representan a la misma expresión, pero de una manera reducida o diferente. Antes de empezar con el método de factorización para este tipo de expresiones, vamos a enlistar algunas características que nos ayudarían para determinar qué tipo de expresiones son de esta forma. La primera característica es que es un trinomio que tiene tres términos. Tenemos 1, 2 y 3. Todo el método que se utilizará para este tipo de expresiones tiene que ser un trinomio. Luego tenemos que tener una literal, pero esa literal tiene que estar al cuadrado. En esta expresión vemos que la literal x tiene un exponente que es cuadrado. No tiene por qué ser siempre un 2. Podremos decir que un 4, un 6 o un 8, que son términos cuadráticos. El 3, el 5 y el 7 como son impares, no son cuadrados realmente cuadrados perfectos. Entonces, la literal que tengamos en este caso puede ser y o z, pero aquí usamos el ejemplo de la x, está a la 2. Por lo tanto, cumplimos con esta característica. Otra característica que podemos identificar en este tipo de expresión es que el tercer término no tiene que tener esa literal, solamente se encuentra en el primer término y en el segundo. Por lo tanto, el tercer término no tiene esa literal. Es una manera de identificarlo también. La característica siguiente es que el exponente del segundo término es simplemente la mitad del primero. Quiere decir que en esta literal, que es el segundo término de nuestra expresión, el exponente tiene que ser la mitad del que está en la primera posición. Por eso no podemos poner exponentes que no sean cuadrados perfectos o pares, para que el segundo sea la mitad. En este caso, si tenemos que es un 2, el exponente del segundo término tiene que ser 1. Si aquí fuera un 4, aquí sería 2. Si fuera 6, aquí sería 3. Por lo tanto, estas características indican que ocupamos un método específico para este trinomio. La última característica es que el primer término, nuestra literal, tiene que tener un coeficiente diferente de 1, porque si no estuviera este de aquí, tendríamos la forma x cuadrada más bx más c, que es un trinomio que ya se vio el método en clase. Por lo tanto, al tener un número antes de esta literal, vamos a poder identificar con estas características. Pasando ahora a la explicación del método de factorización de esas expresiones, vamos a ver si efectivamente, aplicando las características que ya enlistamos, esta expresión corresponde a la forma que vamos a factorizar. Primero, tiene que ser un trinomio, tres términos, si los tenemos. El primer término tiene que tener una literal al cuadrado, en este caso si se cumple, y que el segundo término, el exponente sea la mitad del primero. Aquí tenemos un exponente 2 y aquí tenemos un exponente 1. Acuérdense que aunque no se escriba como tal, damos por entendido que aquí hay un 1. El tercer término no tiene que tener esa literal. Si se fijan, el primero, el segundo, el tercero no tiene ninguna literal. Por lo tanto, pertenece a una de las características que ya nombramos. Y en el primer término tiene que haber un número o un coeficiente diferente a 1. En este caso tenemos un 5. Por lo tanto, podemos decir que esta expresión sí corresponde para el método que vamos a realizar. Vamos a ir haciendo el método por pasos. Primero, tenemos que enfocarnos en este número, en el número que tiene el primer término, en el coeficiente. Vemos que es un 5. Este 5 es muy importante, en este caso puede ser un número diferente que dependiendo del ejercicio, pero ahorita es un 5.
vamos a usarlo para multiplicar toda mi expresión por este 5. Entonces, el primer paso que yo voy a hacer es multiplicar todo por 5. Entonces, pongo un 5, abro paréntesis y escribo todo esto tal cual dentro de un paréntesis. Cerramos el paréntesis y a continuación hacemos una división entre 5. Dependiendo del número que sea aquí el coeficiente, es el número que vamos a poner de estos dos lados, multiplicado y dividido. Si aquí fuera 3x cuadrada, pues pondríamos 3 por todo esto entre 3. En este caso ya les dijimos es un 5, entonces multiplicamos por 5 y dividimos entre 5. El paso 2 es hacer la multiplicación de este número que está afuera por todos los elementos, pero hay que tener cuidado porque vamos a ver cómo se hace. Primero, vamos a multiplicar este número por este de aquí, 5 por 5, me resulta 25x al cuadrado, ¿ok? Luego, cuando vayamos a hacer la multiplicación de este número por el segundo término que está aquí en medio, vamos a poner este 5 en medio del 7 y de la x. Entonces, lo que sigue es más 7. Vamos a abrir un paréntesis y ponemos 5x. ¿Ok? Si se dan cuenta, este 5 antes de multiplicar, o en lugar de multiplicar, lo pusimos en medio de estos dos dígitos, entre el 7 y entre la x. Entonces puse el 7, 5x. Y por último, multiplicamos este número por el tercero. 5 por 2, 10. Más 10. Y no hay que olvidar que se está dividiendo entre 5. El paso siguiente, el número 3, es muy simple. Solamente hay que encontrar la raíz cuadrada del primer término de aquí del paso 2, que sería 25x cuadrada. La raíz de 25 ya sabemos que es 5. Entonces, ponemos 5x y en el segundo paréntesis, 5x. Siempre tenemos que hacerlo de esta manera. En el paso 3 abrimos dos paréntesis y escribimos la raíz cuadrada del primer término en ambos lados. Luego, ¿cómo calculamos lo que sigue? Vamos a ver. En el primero de los paréntesis tenemos que poner el signo que tiene exactamente el segundo de los términos. Entonces, en este caso el segundo término, que es positivo, vamos a ponerlo tal cual aquí. El segundo de los signos sale de la multiplicación de los signos de esta parte. Aquí tenemos un signo de más y un signo de más. Multiplicamos más por más, más. Quiere decir que aquí es un dígito de positivo también. Y luego tenemos que encontrar qué números van de esta parte. Entonces, para encontrarlos, vamos a centrarnos en lo que escribimos en el paso 2. En el paso 2 encontramos aquí un 7 y aquí un 10. Tenemos que encontrar dos números que sumados den 7 y que multiplicados den 10. Siempre tenemos que hacerlo, esa regla de sumado y multiplicado, con el número que está fuera del paréntesis y con el último de los dígitos, del último número. Entonces, sumado de 7 y multiplicado 10. Ya sabemos que es 5 y 2, ¿no? Entonces, si los sumamos, me da 7. Si los multiplicamos, me da 10. Cuando encontremos esos números para encontrar las reglas de la suma y la multiplicación, solamente hay que escribirlos de este lado. Siempre hay que escribir el número más grande de los que encontramos en el primer paréntesis. En este caso, 5 es más grande que 2. Y el segundo número lo escribimos en el otro paréntesis. Nos quedará de esta manera y nunca hay que olvidar que todo se está dividiendo entre 5. Si se fijan desde el paso 1 lo tengo expresado. El cuarto y último paso antes de encontrar la solución o la factorización de mi expresión es centrarme en el paso 3 y ver qué hacer con esta división. Si se fijan, aquí dijimos que había una división entre 5. Tenemos que ver en cuál de los dos paréntesis todo lo que está dentro se puede dividir exactamente entre 5. Primero, en el paréntesis este
tal vez 5x más 2 entre 5. 5 se puede dividir entre 5, me daría 1, pero el 2 no se puede dividir entre 5. Entonces, este paréntesis no se puede dividir entre 5. Por otro lado, si yo me centro primero en el paréntesis de este lado, veo que el 5x se puede dividir entre 5 y el 5 entre 5 también se puede. Por lo tanto, hago yo la división entre 5 y ya puedo escribir el resultado. 5x entre 5 siempre me va a dar 1. Por lo tanto, solamente escribo la literal. Más 5 entre 5 me resulta un 1 también. Entonces, dividir esto entre 5 me resulta x más 1. Y el otro término, en el paréntesis, pasa a ser exactamente lo mismo. Si se fijan, ya tenemos una factorización. Este sería nuestro resultado y por lo tanto la factorización de mi término inicial, de mi expresión. Entonces, ya que encontré esto, podemos decir que la factorización de esta expresión es lo mismo que esto. ¿Cómo compruebo? Acuérdense que para comprobar si efectivamente esto es una factorización de lo que hicimos, pues hay que hacer una multiplicación comprobando que nos dé la expresión original. Multiplicamos cruzado. X por 5x me da 5x cuadrada. X por 2 me da más 12x. Luego hago la multiplicación con los otros valores. 1 por 5 y 1 por 2. 1 por 5x me da más 5x y 1 por 2 me da 2. Solamente hay que agrupar términos semejantes. Este no tiene con qué agruparse, pasa igual, 5x cuadrada más 2 más 5 me da 7x y por último más 2. Entonces comprobamos de esta manera que lo que encontramos nosotros, que es esto, efectivamente es la factorización de mi expresión original.